Hoy vamos a hablar sobre Romanos 5, versículos 12 a 19. Y este pasaje nos muestra una verdad poderosa. Por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, y por medio de un hombre vino la justicia que da vida. El texto enseña que la ofensa de Adán trajo muerte para todos, pero la obra de Jesucristo nos da la oportunidad de ser justificados y de vivir. Leemos en Romanos 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Primero, necesitamos observar el problema, la entrada del pecado. Romanos nos dice que por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Esto significa que la condición humana está marcada por la separación de Dios. Nadie está exento. Como dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado trae consecuencia, la muerte espiritual y la necesidad de reconciliación con Dios. Segundo, debemos considerar la obra de Cristo como solución. El pasaje compara a Adán y a Cristo. Donde el pecado de Adán produjo condena, la obediencia de Cristo produce justicia y vida. A través de la obediencia de un solo hombre, muchos serán constituidos justos. Por esto, Pablo escribe que si por la ofensa de uno, la muerte reinó por uno, mucho más aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo nuestro Señor. La esperanza está en Jesús. Ahora podemos ver la realidad de la gracia. El contraste entre ley y gracia es claro. La transgresión de Adán trajo multitud de transgresiones. Pero la gracia de Dios, por medio de la justicia de Cristo, trae el regalo de la justificación. Romanos 5, 20 y 21 continúa mostrando que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Leemos, en cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Esto no minimiza la seriedad del pecado, sino que realza
el poder del perdón de Dios. Como afirma Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuarto, necesitamos observar la aplicación para nuestra vida. Si Cristo no ofrece justicia, entonces debemos responder con fe y obediencia. La doctrina de los apóstoles pone énfasis en la respuesta del creyente: fe en Cristo, arrepentimiento de los pecados, confesión de la fe y el bautismo para perdón y vida nueva. Recordamos las palabras de Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Las palabras de Pedro. El bautismo no es un simple símbolo, es parte del plan de Dios para la salvación. Podemos contemplar el significado comunitario. No estamos solos en esta transformación. La salvación trae a la iglesia como cuerpo de Cristo. Somos llamados a vivir en nueva vida, a llevar nuestras cargas unos a otros y a animarnos en amor. 1 Corintios 12 explica cómo cada miembro es necesario en el cuerpo. Además, 1 Corintios 15, versículos 21 y 22 nos recuerda la conexión entre la resurrección de Cristo y la esperanza de cada creyente. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Muchos cristianos observan un tiempo de preparación en los 40 días antes de la Pascua. Este periodo nos invita a reflexionar, a arrepentirnos y a acercarnos más a Dios como comunidad. Podemos usar este tiempo para estudiar la palabra, orar con más fervor y examinar nuestros corazones. Recordemos que Jesús pasó tiempo en el desierto y fue probado. Nosotros también podemos usar tiempos de retiro y disciplina espiritual para fortalecer nuestra fe y depender más de Dios. Pero tenemos que practicar la humildad y la gratitud. Al entender la profundidad del pecado y la gracia, nuestra respuesta debe ser humildad y gratitud. No nos gloriemos por lo que éramos, sino agradezcamos a Dios por lo que somos en Cristo. La gracia no se gana, se recibe. Por eso, la alabanza debe brotar de nuestros labios y las obras de nuestras manos deben mostrar amor. Mostrar amor, perdonar y servir son señales de que la justicia de Cristo obra en nosotros. Debemos vivir la vida nueva con perseverancia. La justicia que recibimos en Cristo nos llama a vivir diariamente conforme al Espíritu. No podemos conformarnos al mundo. Romanos enseña que la muerte reinó por el pecado, pero ahora en Cristo la vida reina. Manténgase firme en la oración, en la comunión con la iglesia y en la obediencia a la palabra.
Y nuestra fe se demuestra por las obras que nacen de la transformación interior. Si hemos recibido vida por Cristo, debemos proclamar esta verdad. La misión de la iglesia es compartir el evangelio de la justicia y de la paz. No es un mensaje de culpa únicamente, sino de esperanza verdadera. Cristo hace posible la rectitud y la vida eterna. Como dice Romanos 1, versículo 16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Aproveche los 40 días antes de la Pascua como tiempo de preparación. Haga un plan de lectura bíblica. Ore cada día. Busque reconciliarse con quienes ha ofendido y considere su compromiso con el bautismo si aún no lo ha hecho. Recuerde que lo que Adán rompió en el mundo fue restaurado por Cristo. La muerte entró por un hombre, pero la vida fue restaurada por el Señor Jesús. Consideremos ejemplos prácticos para cada día de preparación. Por ejemplo, dedique la primera semana a confesión y arrepentimiento. Lea pasajes sobre la misericordia de Dios y pida perdón a quienes haya ofendido. La segunda semana, concentre su tiempo en la oración y en escuchar a Dios, pidiendo dirección para su vida. La tercera semana, practique servir a otros. Visite a enfermos, ayude a vecinos, haga obras de benevolencia con su iglesia. La cuarta semana, invite a alguien a leer la Biblia con usted durante la semana y hablen sobre lo que aprendieron. Recuerde que la obediencia trae paz. Cuando nos acercamos a Dios con sincero arrepentimiento y fe, experimentamos alivio y nueva motivación. No permita que la costumbre o la rutina sustituyan la sinceridad del corazón. Más que tradiciones, Dios busca obediencia del alma. Viva estos días con propósito y deje que la obra de Cristo transforme su pensamiento y su conducta. Así la celebración de la Pascua será más que memoria, será renovación real de vida en Cristo. Durante estos 40 días, busque crecer en amor, verdad y servicio. Deje hábitos que le alejan de Dios. Practique la gratitud cada mañana y reflexione en la cruz y en la victoria de Cristo siempre. Si hoy sientes la carga del pecado, recuerda que la obra de Cristo te alcanza. No dependes de tus méritos. Ven con fe, arrepiéntete, confiesa al Señor y recibe el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y vida nueva. La puerta de la gracia está abierta. Entonces, por favor, hable conmigo después de nuestra oración si tienes necesidades. Gracias.